Perfecto, entonces iniciamos. ¿Listo? Em, Entonces, ¿quitamos la presentación o qué? sí, por favor. Ok. Iniciamos con la cara de ustedes. Ah, Jorge. Listo. Hola, muy buenas tardes a los participantes que están entrando en la sala Zoom convocada por la Escuela de Ingeniería de Petróleos. Le doy la bienvenida al profesor Emiliano Ariza, coordinador de posgrados de la escuela. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes, doctora Maica. Muy buenas tardes, Jorge, y toda la audiencia que hoy está con nosotros en este importante evento y actividad que vamos a desarrollar. Así es. También entonces le doy la bienvenida, al igual como lo hizo el profesor Emiliano, a nuestro distinguido ponente, el ingeniero Jorge Romero. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes, Mike. Muy bien, gracias, profesor Emiliano. Buenas tardes y bueno, a todos. Muchas gracias, primero por la invitación y por acompañarnos también en este compartir de conocimiento un rato. Así es, porque somos escuela, pues aprovechamos esta didáctica, esta dinámica que hoy en día, pese a las circunstancias que estamos viviendo actualmente, se nos presentan para enseñar también a través de este tipo de estrategias, ¿no? Y llegar entonces a los rincones donde cada profesional de la industria de los hidrocarburos se encuentre. Entonces, vamos a esperar entonces unos minutos que nos dé la luz verde para iniciar entonces la presentación. Quisiera entonces invitarlos también, estoy aquí en compañía, como les decía, del coordinador del programa de posgrado, el profesor Emiliano Ariza. Queríamos hablarles un poquito, mientras esperamos al resto de la audiencia que se nos incorpore, acerca de los programas que actualmente estamos ofreciendo, ¿cierto, profesor? Doctora Maica, muchas gracias. La Escuela de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander se caracteriza porque desde hace cerca de 24 años que estamos formando profesionales altamente especializados con diferentes especializaciones y también con una maestría en investigación, la maestría en ingeniería de hidrocarburos y la maestría en ingeniería de petróleo y gas. La maestría en ingeniería de petróleo y gas tiene varios énfasis: producción, gerencia, yacimientos, ingeniería del gas y próximamente perforación y completamiento. Digamos, y a la par van las especializaciones. En el año 2000, antes de 2015 teníamos las especializaciones a 2 años, ¿cierto? Pero después hicimos una reforma y ahora se hacen las especializaciones a 1 año. Después el estudiante que termine su especialización o así no se haya graduado, si quiere hacer la maestría en el mismo énfasis, puede hacerlo, solamente es presentar un examen muy sencillo de conocimiento y una vez que él, digamos, ya esté admitido, se le homologan todas las asignaturas y hace aproximadamente 1 año adicional y presenta su tesis de aplicación y así puede estudiar. Las clases son cada 21 días, lo cual facilita que el profesional esté trabajando en su empresa, esté dedicado también parte a su hogar y avanzando y culminando sus posgrados. Entonces ha sido un aporte grande. Hoy, digamos, en próximos días, el 13 de noviembre en Bucaramanga y el 20 en Bogotá, iniciamos nuestra 6ª cohorte de la maestría en Ingeniería de Petróleos y Gas, en los énfasis en yacimientos y en producción. Y a la par las especializaciones en ingeniería de yacimientos y en producción. Entonces, verdad que y a la fecha hemos graduado cerca de 1.150 profesionales entre especialistas y magísteres. Es decir, hemos dado un gran aporte al país para desarrollar nuestra industria petrolera y continuar en estos momentos que necesitamos más que nunca mayor
parte técnica, mayor parte científica, ¿cierto? Para sacar adelante nuestros yacimientos. Sí, señora. Así es así. Es gran valor agregado que con el aporte que ha brindado su Escuela de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander. Es importante entonces resaltar la oportunidad que nos ha dado a conocer el profesor Emiliano. Nos menciona que al término de 2 años, pues podemos hacer, siempre y cuando veamos el mismo énfasis, por eso es que él menciona, tenemos programas de maestría en petróleo y gas con énfasis, bien, estamos ofreciendo en ingeniería de yacimientos por un lado y por otro lado en producción de los hidrocarburos. Entonces tendríamos la oportunidad al cabo de 2 años de no solamente obtener un solo título, el de maestría, sino también el de la especialización, si pues empezamos el programa por esa vía. Entonces es importante darles a conocer que ahorita estamos ofreciendo, tal y como lo menciona el profesor, estas nuevas cortes que estamos en periodo de inscripciones. Iniciaron el 18 de septiembre y cierran las inscripciones, todavía estamos a tiempo, el 17 de octubre. Estamos entonces justos, estamos muy cerca de la fecha de cierre, pero tenemos muchas oportunidades. Sería inicio de clases en la ciudad de Bucaramanga, pero es importante también dar a conocer que en este ciclo 1 estos programas son presenciales. Pero en esta circunstancia actual, ¿cómo vamos a empezar, profesor Emiliano? Bueno, dadas las condiciones, entonces, digamos que la Escuela de Ingeniería de Petróleos y la Universidad Industrial de Santander es muy dinámica. Nos hemos adaptado a estas nuevas órdenes, digamos, nacionales y mundiales, y estamos haciendo de manera presencial remota. ¿Eso en qué consiste? Que la mediación es por internet, digamos, en tiempo real o sincrónicamente. El profesor está dictando su clase, el estudiante lo está recibiendo ya sea en su casa o en su trabajo y se interactúa, ¿sí?, en tiempo real para los talleres, para las evaluaciones, ¿cierto?, y para compartir esas experiencias que se tienen de esos estudiantes que son unos profesionales que llevan muchos años trabajando en la industria. Entonces, es una forma, digamos, y eso va a ser mientras está lo del aislamiento, ¿cierto? Ya a futuro volvemos, o sea, es decir, el programa son presenciales. Por ahora estamos trabajando así y no hemos parado, ¿cierto? Y digamos, vamos hacia adelante. Y a futuro vamos a tener también maestría virtual. Ese es otro mensaje que les enviamos. Así es, pero por ahora las clases entonces iniciarían el 13 de noviembre, la Corte de Bucaramanga y la Corte de Bogotá, para el 19 de noviembre, una semana después. Entonces, resaltamos el hecho de que estamos en periodo de inscripciones y cierran el día 17 de octubre. Bueno, yo creo que ya nos están dando la luz verde, ¿cierto?, para iniciar. No vamos a dejar esperarlo más tiempo acerca de esta excelente ponencia que hoy nos trae el ingeniero Jorge Romero. Entonces, les comento que la excelencia hace parte del ADN de la UIS. Día a día nuestra universidad y la Escuela de Ingeniería de Petróleos trabajan de manera incansable para brindarle la mezcla perfecta entre la teoría y la práctica, o para decirlo de otra manera, permitir que la academia y la industria estén en sintonía trabajando para alcanzar los retos que presenta nuestro sector cambiante y desafiante, como es las actuales circunstancias por las que estamos atravesando. Por esta razón, desde la Escuela de Ingeniería de Petróleos creemos en la formación de líderes que apoyen el desarrollo del sector de los hidrocarburos, líderes técnicos y humanos que brinden soluciones y permitan el desarrollo de una industria responsable y sostenible. Mi nombre es Maika Gambús, coordinadora de la especialización en Ingeniería de Yacimientos de la Universidad Industrial de Santander, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Jorge Eduardo Romero, ingeniero de petróleos
con más de 17 años de experiencia en la industria de los hidrocarburos y 13 años como docente universitario e instructor, con maestría en extracción de crudos pesados y en gerencia de proyectos de I+D, especializado en yacimientos, IOA, procesos térmicos, crudos pesados, simulación y gerencia de proyectos. Actualmente se desempeña como ingeniero senior de yacimientos para Ecopetrol S.A. y bajo su responsabilidad se encuentra el desarrollo de modelos de simulación numérica. Felices de contar con el ingeniero Jorge, le damos paso a su presentación titulada Flujo de trabajo de la simulación de yacimientos integrado al modelo estático. A lo largo de la presentación pueden ir redactando sus preguntas y comentarios por el chat del espacio Zoom o mediante la cuenta Facebook, ya que esto se está transmitiendo simultáneamente por el Facebook de la Escuela de Ingeniería de Petróleos de la UIS, donde entonces al estarse transmitiendo en vivo pueden también escribir sus preguntas para que al finalizar esta charla demos apertura a la sección de preguntas y respuestas para resolver algunas inquietudes que ustedes manifiesten. Entonces, bueno, sin más, los dejo entonces con nuestro ponente distinguido. Buenas tardes, ingeniero Romero. Buenas tardes, muchísimas gracias, Maika, por la presentación. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación. Ok, entonces, bueno, bien como lo dijo Maika, vamos a hablar un poco sobre el flujo de trabajo en la simulación de yacimientos integrados al modelo estático. La idea es ver un poco ese flujo de trabajo, las consideraciones que tomamos en la simulación de yacimientos y adicionalmente cómo la importancia del trabajo, de la integración con ese modelo estático, ya que un buen modelo estático nos puede dar mejor certeza, mejor garantía de tener un buen modelo dinámico. Ahora, cuando hablamos de un modelo estático para poder llegar a un modelo dinámico, tenemos que considerar las diferentes fases que debemos tener para poder construir dicho modelo. En esta fase tenemos una primera fase que es lo que uno llama un modelo de datos, donde lo que se hace es esa búsqueda y validación de la información que puede tener el yacimiento con toda esa historia que pudiera tener. A esto nos da pie también a que hacer un modelo dinámico desde un yacimiento muy joven muchas veces no es lo adecuado, porque requerimos de cierta información para que tenga mucho mejor certidumbre. La siguiente fase sería lo que es la parte de caracterización de yacimiento, que es la generación de ese modelo estático bajo los diferentes modelos que se van trabajando, modelo estructural, estratigráfico, sedimentológicos, entre otros. Ahorita comentaremos un poquito más. Y donde se robustece esa caracterización, el conocimiento del yacimiento para poder ir a una fase 3, que ya sería lo que es la parte de la simulación numérica, ese modelo dinámico donde vamos a realizar las diferentes sensibilidades y el estudio de los fluidos y ver qué es lo mejor que podemos hacer nosotros por el yacimiento, para finalmente ir a esa fase 4, que es ese modelo de negocio, donde se evalúa la rentabilidad de los diferentes escenarios que se pudieron haber generado con la parte de la simulación numérica. Hay algo adicional que es lo que es el recobro de hidrocarburos, el recobro mejorado, que desde mi perspectiva debe estar inmerso dentro en todas las fases. Muchas empresas a nivel mundial le han dado mucha importancia al recobro y han generado o han creado departamentos que a veces están de pronto no dentro de la parte de la caracterización. Lo cual, desde mi punto de vista, puede generar a veces inclusive un retrabajo. La idea es que el recobro esté inmerso inclusive desde hasta la fase 1, donde vamos a hacer toda la caracterización del yacimiento. Entonces, hablando primero de esa primera fase, de esa búsqueda, recopilación de información, siempre debemos empezar con la revisión de estudios previos. Siempre hay algo escrito, siempre hay algo hecho
tenemos desde trabajos de grado, trabajos de tesis que se presentan, hasta estudios, análisis que se pueden hacer del yacimiento, hasta inclusive caracterización del yacimiento. Siempre debe haber algo y es bueno buscarlo porque a veces al no hacerlo no llegamos a lo que es esa... podemos retrabajar, podemos hacer cosas que ya de pronto alguien ya analizó, entonces siempre es bueno tenerlo en consideración. Lo otro, la detección de necesidades adicionales de información. En esta fase es importante porque aquí uno va buscando, recopilando todo lo que tiene disponible y ahí es donde uno puede decir, mira, falta esta información, es necesaria esta información, sería buena esta información, entonces ahí es donde uno va trabajando esta parte. Lo otro, al conocerla, conociendo la naturaleza y las complejidades para determinar el alcance de la fase 2. Siempre ya desde aquí, desde cuando estamos haciendo la búsqueda y validación de información, podemos tener una meta fijada hasta dónde pudiéramos llegar con la caracterización. E inclusive saber ese nivel de certidumbre que nosotros podemos tener en función de la información que nosotros dispongamos. Identificar las oportunidades inmediatas, muchas veces desde esta fase 1 de la parte de búsqueda de información, podemos conseguir cómo hacer cosas sencillas en la parte de ingeniería que nos pueda ayudar a aumentar la productividad y tener un buen recurso en el caso de del yacimiento que nosotros estemos estudiando. Lo otro, por supuesto, la generación de las bases de datos del proyecto, que siempre debemos establecer, tener esa costumbre para establecer esas bases de datos, la información que nosotros debemos generar como una matriz de información para que sea más fácil, accesible, más expedita. Ahorita se trabaja mucho con informaciones de base de datos de gran escala, y que se puede ir trabajando en el tiempo. Entonces, la idea es establecer unas buenas bases de datos que incluyan hasta la parte de la información que nosotros podemos ir generando, inclusive hasta en tiempo real. Ahora, cuando hablamos del yacimiento, a ver, si hablamos de una arquitectura, necesitamos, por supuesto, la información de sísmica, la información de geología, adicionalmente las propiedades de la matriz que la podemos obtener de información de perfiles, de núcleos. Por otro lado, las propiedades de los fluidos, bien sea a través de los PVT que podamos tener, de muestras que nosotros podamos tener también de fluidos. De los datos históricos, por supuesto, las pruebas de pozo y lo que es la parte de producción e inyección, esa información también es importante que nosotros la vamos a buscar y la vamos a validar. Ahora, cuando hablamos de datos, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Primeramente, esa recolección de esa información, esa búsqueda de información, hacer un análisis inicial de esa información que tenemos. En esta fase no es que vamos a caracterizar, pero sí se hace un descarte de cierta información y hay que hacer unos análisis sencillos, pero necesarios. Conversión, en este caso, las unidades, muchas veces hay que tener mucho cuidado con las unidades que se trabajan porque el equivocarse uno parece una tontería, pero a veces uno se equivoca entre que si metros con pies y de pronto colocamos el mapa de un lado y los pozos de otro lado. Entonces siempre es tener en cuenta la convención que vamos a utilizar. El hacer ese inventario de toda la información, validarla en una primera fase de validación y a su vez hacer esas recomendaciones para la adquisición de esa información, de dicha información. Ya cuando hemos culminado la primera fase, entonces ya tenemos establecido hacia dónde vamos a llegar con esa fase 2, venimos entonces y hacemos lo que es la caracterización de yacimientos. Con la caracterización de yacimientos, ¿cómo se trabaja? Primero trabajamos el modelo estructural. Este modelo estructural es donde vamos a definir esa orientación y geometría de esos elementos estructurales que van a delimitar el yacimiento. Básicamente la estructura, hablamos de tope, base del yacimiento, la delimitación, si tenemos delimitación por fallas, por límites de roca de pronto, con el modelo estructural que se fundamenta en sísmica, que podemos tener sísmica 2D o líneas sísmicas, sísmica 3D, en fin,
podemos delimitar el yacimiento. Ahora, dependiendo de la calidad de la sísmica, es que nosotros vamos a poder saber qué tanta información nosotros podemos aprovechar y podemos utilizar. Ahora, este modelo estructural, por supuesto, él se va a basar en qué? En los cuerpos de arena que están depositados en el yacimiento, en esos cuerpos que se mueven a lo largo de todo el yacimiento, y de allí esa descripción entra el geólogo con el modelo estratigráfico, que es definir ya esa arquitectura interna. Si bien el modelo estructural, dependiendo de la resolución, y adicionalmente de los minerales que tengamos allí, nosotros podemos tener ciertos marcadores gruesos y por lo menos lo que es la parte de la estructura del yacimiento. Pero cuando hablamos de la parte interna, el modelo estratigráfico es el mejor porque con él vamos a definir esas unidades de flujo en función de la información que nosotros dispongamos de esos registros eléctricos. Por supuesto, debe estar enlazado con el modelo estructural porque de ahí es donde viene esa delimitación. Muchos horizontes a veces se pueden generar el modelo estructural y el modelo estratigráfico los puede refinar. O a su vez, muchas veces pasa, nosotros tenemos información en los pozos, pero de pozo a pozo no tenemos información. Allí a veces los horizontes, sobre todo cuando se están acuñando, pueden solaparse y con el modelo estructural es una buena forma de ir trabajando esos horizontes. Ahora, esta arquitectura interna obedece a un ambiente de depositación y ahí es donde entra ese modelo sedimentológico, que es definir esa geometría, la distribución, calidad de los depósitos de las unidades de flujo y también puede definir lo que son límites o barreras verticales o inclusive areales. Este modelo sedimentológico utiliza lo que es la información de núcleo para establecer cómo fue el tipo de ambiente y generar un modelo conceptual del ambiente sedimentario que reina en el yacimiento que nosotros estamos estudiando. Esto es de vital importancia porque a su vez ese modelo conceptual va a servir para cuando vayamos a generar la población de la malla en el modelo estadístico y es la información necesaria. Ahora, si bien ese modelo sedimentológico se basa en esa calidad, cómo son los granos, cómo se depositaron, cómo fue la energía que los llevó a que ellos se depositaran, a su vez el modelo petrofísico es el que va a definir esos parámetros. Esos parámetros, permeabilidad, porosidad, sidosidad, en fin. Todos esos parámetros que uno llama parámetros petrofísicos que están en función de cómo fue el ambiente de depositación enmarcados en un modelo estructural. Entonces de allí la conexión que debe tener el petrofísico con el sedimentólogo, con el estatígrafo y con el estructurólogo en aras de tener una mejor descripción y representar, porque es representar de pronto lo que nosotros podemos ver, o el sedimentólogo puede ver a través de un núcleo, representarlo con esas propiedades petrofísicas. Ahora, el geoquímico es el que se encarga de la génesis de los fluidos que están presentes en el yacimiento y la sinergia que tiene con los granos, con la distribución de granos, con el yacimiento como tal. De allí es la importancia de que el geoquímico esté en comunicación con el sedimentólogo porque los geoquímicos también hacen estudios de núcleo, revisan a ver de pronto si tenemos orígenes o si tenemos tarmac, que es asfalteno, cómo es el petróleo, cómo fue el movimiento del agua. Entonces, esa representación también de ese modelo sedimentológico conceptual se alimenta a su vez del modelo geoquímico. Y por supuesto, con el petrofísico, porque estamos hablando de que allí se hace una primera fase de modelo de saturaciones, que esas saturaciones van a venir amarradas de cómo fue ese origen también de esa saturación. A su vez, vendría el modelo geomecánico, que es definir esos esfuerzos máximos y mínimos de la matriz del yacimiento. Ahora, estos esfuerzos, ¿de qué dependen? De los minerales, cómo se depositaron, cómo están organizados. Entonces, ahí, conexión igual con el sedimentólogo, con el estatígrafo, con el petrofísico en líneas generales, todos tienen que tener una buena integración para poder garantizar ese modelo estático. Ya seguidamente se trabaja también el modelo de fluidos, que es la primera fase, por decirlo así, de ingeniería de yacimientos, que es definir ahora las propiedades de los fluidos y la distribución inicial en el yacimiento
igual para ayudar a cuantificar volúmenes de hidrocarburos en sitio. Por supuesto, él debe estar en comunicación con el petrofísico en función de las propiedades que se tienen, en función inclusive de los contactos que se tengan, con el geoquímico, cómo fue el origen del yacimiento, el sedimentólogo, cómo es el tipo de ambiente sedimentario, estatígrafo, cómo están en los canales. En fin, todos deben tener una muy buena comunicación para finalmente hacer toda la integración en un modelo estadístico, el cual es el que va a definir la propagación de las propiedades del modelo mediante cálculos de de varianza y estadística. No, anteriormente los modelos se hacían con mapas de sus propiedades, eran los primeros y son interpolaciones. Ya posteriormente sabemos que hay cierta incertidumbre, muchas veces perdemos la perspectiva, ¿no?, de lo que es un yacimiento. Para más o menos ponerlos en contacto, una cancha de fútbol mide 100 metros. Imagínense que nosotros tenemos espaciamientos de pozo que pueden estar a 200 metros, 300 metros, 600 metros. Imagínense 2, 3 o 6 canchas de fútbol apiladas. Ahora, imagínense eso en un ambiente de depositación. ¿Qué no puede pasar allí? Y entonces, si nosotros nada más tenemos información de pozo a pozo, ¿qué no puede haber pasado allí? En ese sentido, la geoestadística cobra mucho valor porque entonces es hacer muchos modelos, muchas realizaciones para tratar de representar el yacimiento como tal. Por supuesto, eso nos genera a nosotros, los ingenieros de simulación, después un reto mayor porque tendríamos también muchos modelos de propagación de propiedades para seleccionar y para poder trabajar. Ya hoy día hay simuladores que trabajan con procesos que se llaman robustos, donde podemos hacer cambios de modelos de propiedades, de porosidad, de permeabilidad, para hacer todas esas sensibilidades. Y eso, por supuesto, en aras de tener una mejor descripción del yacimiento. Ya cuando tenemos ya lo que es la caracterización del yacimiento, entonces viene lo que es la parte de la simulación numérica, que es incorporar todos esos modelos generados en la fase estática para resolver o generar un modelo numérico de cálculo que utilice ecuaciones de transferencia de masa y movimiento de fluido en medios porosos. ¿Para qué? Estimar reservas recuperables también, analizar comportamientos de producción, analizar comportamientos de presión y predecir el comportamiento futuro del yacimiento. Ahora, cuando ya hablamos de predecir, ya es algo como que, mira, ¿qué va a pasar en el futuro? Por supuesto, para saber lo que puede pasar en el futuro, debo conocer muy bien el pasado. Y de ahí es la importancia de una buena caracterización de yacimiento. Ahora, una herramienta importante, por supuesto, en la parte de lo que es la gerencia y planificación, permite modelar procesos complejos, térmicos, químicos, con gases, en fin, podemos hacer muchas cosas mediante la simulación. Hay un dicho que utilizamos mucho en simulación que es el garbage in, garbage out. O sea, colocamos basura, nos va a salir basura del simulador. Tenemos que tener mucho cuidado con la información que nosotros colocamos para saber la respuesta que nos dé el simulador sea la más acertada. Lo otro es tener claros los objetivos. Muchas veces la simulación de yacimiento es algo que es exponencial y uno nunca termina de hacer todas las cosas de pronto que uno se puede imaginar en un yacimiento. Por supuesto, cuando uno trabaja con proyectos, uno debe tener objetivos claros y delimitados para poder cumplir con esos objetivos, porque si se dejan muy abiertos, pueden pasar muchas cosas. ¿Y qué pasa si inyectamos de esta forma y si hacemos esta otra cosa? Entonces, siempre debemos tener esos objetivos claros. Las incógnitas que se necesitan resolver, siempre tenemos que tenerlas bien en consideración y que la adaptación de los datos para los ajustes deben ser realistas. Nosotros hacemos ciertas ajustes, ciertos cambios para poder lograr un cotejo histórico, pero esos ajustes, esos cambios deben ser realistas. No podemos hacer cambios que sean algo que no tengan sentido porque va a perder, hacemos que el modelo pierda valor y generamos mayor incertidumbre. Ya cuando nosotros tenemos los diferentes escenarios planteados en el modelo dinámico, entonces vamos al modelo de negocio, que es evaluarlos y ver la rentabilidad o no de los modelos, como
siempre lo menciono, no porque se produzca más quiere decir que es más rentable, y eso lo debemos tener muy en cuenta porque esto es un negocio, y ahorita veremos un ejemplo sobre eso. Entonces, con el modelo de negocios que hacemos, elaborar las estrategias de explotación, hacer la planificación para la gerencia y maximizar el valor, darle el sentido económico a lo que es la parte técnica. La parte técnica y económica no pueden estar separados como tal. Ahora, de aquí salen planes de acción. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en un desarrollo primario, secundario, terciario. Vamos a hacer un cambio de esquemas de explotación, vamos a hacer un cambio de patrones de inyección, necesitamos nuevas tecnologías, el espaciamiento que tenemos es el óptimo, tenemos que hacer nuevos pozos, pozos infill, en fin. De acá saldrían esos planes de acción para poder hacer lo que uno llama ese plan integrado de desarrollo, que es cómo vamos a desarrollar el campo. Por supuesto, tenemos que hacer una pausa en el sentido de que pensar, para hacer la caracterización necesita información, pero tampoco hacer la caracterización ya cuando vayamos a abandonar el campo. Siempre tenemos que tener un equilibrio con esa información y vivir con cierta incertidumbre que nosotros podemos tener, porque a veces es una lucha contra el tiempo cuando estamos haciendo una caracterización del yacimiento para tratar de obtener unas mejores respuestas y por supuesto que las inversiones sean las más adecuadas. Ahora, muchos de estos yacimientos que se hacen en esas caracterizaciones ya nosotros debemos tener un planes para recobro como tal, y de ahí entra entonces la parte del recobro mejorado. ¿Cuándo hacer el recobro mejorado o cuándo entra el recobro mejorado? Como les mencioné al principio, muchas veces las empresas están trabajando con el recobro, a veces un poco separado de la parte del yacimiento, lo cual desde mi punto de vista no es que esté mal, el punto está que se puede caerse en retrabajo. ¿Por qué? La experiencia que yo tengo, por lo menos en la parte de simulación numérica, yo me he encontrado muchas cosas en modelos de simulación que a lo mejor si yo no hubiera caracterizado el yacimiento o no hubiera trabajado en el yacimiento, conocer el yacimiento, no diera con esas respuestas o con las mejores formas, ¿no? de obtener el cotejo histórico. Entonces, el conocer el yacimiento es vital, ayuda muchísimo. Entonces, para la parte de recobro es igual, porque si vamos a plantear qué hacer en el yacimiento, qué mejor forma de caracterizarlo para saber qué podemos hacer. Lo otro es que de la caracterización y en la búsqueda de información, nosotros sabemos qué pruebas tenemos y si necesitamos unas pruebas adicionales hay que hacerlas. Entonces, de ahí es necesario tener en cuenta la parte del recobro en la caracterización. A su vez, en la simulación numérica, todos los escenarios que se puedan plantear, si vamos a hacer diferentes escenarios de recobro, se pueden hacer mediante la simulación numérica para finalmente evaluarlos económicamente. Entonces, en ese sentido, yo soy muy partidario de que el recobro mejorado esté inmerso en todo lo que es de la fase desde caracterización hasta el modelo de negocio. Ahora, la simulación numérica primero se basa en principios de balance de materiales. Es como el punto de partida, por así decirlo. Toma en cuenta la heterogeneidad del yacimiento y dirección del flujo de fluidos, cosa que el balance de materiales no hace. Ahorita hablaré un poquitico sobre eso. Adicionalmente, también toma en cuenta las localizaciones de pozos, productores, inyectores y sus condiciones operacionales, cuando el pozo está abierto, cerrado, si se hace inyección, se cierra inyección, todo eso lo toma en cuenta. Los pozos también pueden operarse y cerrarse de acuerdo a las condiciones especificadas, porque se le puede hacer en la simulación. Se pueden prefijar tasas o presiones de fondo o ambas en el caso de la parte de que estemos trabajando en la simulación. El yacimiento se divide también en múltiples celdas o bloques que son como tanquecitos, y los cálculos se efectúan para las fases de petróleo, gas y agua a intervalos discretos. Ahora, ¿por qué la simulación? Si hacemos una comparativa considerando datos requeridos, aplicabilidad y confiabilidad, a su vez los productos de confiabilidad, nosotros podemos tomar en cuenta, mira, vamos al primer caso, el método volumétrico.
¿Qué consiste el método volumétrico? Determinar ese original que yo puedo tener allí con cierta información. ¿Qué información necesitaría como tal? Información de porosidad, saturaciones, cierta información de PVT, sobre todo para la parte del factor volumétrico del petróleo. No considera información de pozos, ni producción, ni inyección, ni presión. Puede hacer cierto análisis de producción, uno puede hacer alguno, que si radio de drenaje, ciertas cosas utilizando esa ecuación del original, lo podemos trabajar. Podemos determinar el original, sí, y en cierta forma normalmente es optimista, es bastante optimista. Factores de recobro lo podemos hacer con correlaciones. No podemos hacer análisis de producción de petróleo ni de presión tampoco. Pero sí podemos determinar ciertas cosas, factores de recobro. Ahora, cuando vamos con las curvas de declinación, tenemos, no hace falta información de rocas, fluidos, pozos, solamente producción. Simplemente con producción versus tiempo, nosotros podemos hacer análisis de producción razonables, por supuesto. No podemos determinar original, pero sí podemos determinar factor de recobro y ese análisis de tasa de petróleo con tiempo. Presión, sí, no podemos hacer con curvas de declinación, no. Estas son las curvas exponencial, armónica, hiperbólicas, y bueno, hay otros métodos por allí también que hablan sobre, inclusive para los yacimientos que no están conectados hidráulicamente, que son con rocas generadoras. Ahora, cuando vamos al balance de materiales, y el balance de materiales es un poco más robusto de cierta forma, podemos utilizar cierta información de roca, PVT, podemos utilizar la información de los pozos, índice de productividad, producción, inyección, consideramos presiones. No consideramos la localización de los pozos, pero sí la información que tenemos de producción. Podemos hacer análisis de producción, podemos estimar el original, factores de recobros también, y podemos hacer análisis de producción y de presión de cierta forma razonable. Cuando lo comparamos ahora con el modelo de simulación, en el modelo de simulación, por supuesto, obtenemos mucha más información, lo que es la parte de rocas, en fluidos, utilizamos ya el PVT en pleno, aparte de los pozos, incluimos las localizaciones, los eventos de los pozos, apertura, cierre, podemos hacer análisis de producción bastante bueno y podemos determinar original, factores de recobro, análisis de producción y análisis de presión. Si hacemos entre balance de materiales y simulación de yacimiento, podemos decir que balance de materiales es más para yacimientos que sean, y las consideraciones son homogéneas, mientras que con el modelo de simulación la heterogeneidad la podemos incluir allí. Entonces, acá iríamos de una certidumbre de menor a mayor certidumbre. Y de ahí la importancia entonces de por qué podemos hacer la simulación. Ahora, existen diferentes tipos de simuladores. Hay simuladores de petróleo negro, que los petróleos negros, los crudos negros, black oil, que uno los llama, son aquellos donde su composición no cambia abruptamente con cambios de presión. ¿Qué quiere decir? Que cuando vemos las fracciones molares, vemos la composición de ese tipo de crudo, la mayor tipo de composición están en las fases pesadas, entonces, o en los componentes pesados, normalmente C7 más, C12 más, C32 más. Esos componentes pesados, al estar allí, ¿qué ocurre? Son muy pocos los que se van a vaporizar, muy poco lo que se puede vaporizar. Entonces, por más que la presión vaya disminuyendo, su composición no va a cambiar abruptamente. Eso es lo que uno considera yacimientos de petróleo negro. Pueden ser yacimientos extrapesados, pesados y medianos también se consideran, pero depende también de esa composición. También la relación gas-petróleo uno hace ciertas consideraciones. Entonces hay simuladores para ese tipo de yacimientos. Y son sencillos porque son simuladores que no van a considerar cambios composicionales. Ahora, si ya nuestro crudo tiene cambios composicionales, quiere decir que al disminuir la presión se libera gas, y entonces cambia mi fase de líquido, mi fase de gas, eso y en diferentes proporciones, en diferentes componentes, entonces allí sí necesitamos simuladores composicionales que permiten la variación de las composiciones de las fases con cambios de presión, y normalmente se utilizan para petróleos volátiles y condensados cuando hay la parte de esas composiciones.
Existen simuladores térmicos que utilizan, además de las ecuaciones de flujo de fluido, transmisión de calor, o sea, consideran la ecuación de energía. Normalmente se utilizan para procesos térmicos de inyección de vapor, inyección de agua caliente, combustión en sitio, calentamiento eléctrico, en fin. Hay infinidad de usos para los simuladores térmicos. Y hay unos simuladores químicos o que están inmersos dentro de estos mismos composicionales o térmicos o de black oil, donde pueden modelarse reacciones químicas, cambios de composición por procesos químicos. Y cuando nosotros trabajamos la parte de recobro, siempre es considerar que nosotros debemos afectar la eficiencia volumétrica de desplazamiento y la eficiencia microscópica de desplazamiento, que esa va a asociar a lo que es el presión capilar, lo que es la tensión interfacial, tensión superficial. Entonces, estos simuladores químicos pueden modelar todo eso, pueden modelar absorción, dispersión por masa, inclusive hay inyección de polímeros, surfactantes, soluciones alcalinas, todo eso se puede modelar con los químicos. Ahora, ¿qué información se requiere para la simulación? Necesitamos datos de yacimiento, que es lo que es la geometría, tamaño de las, vamos a definir tamaño de las celdas, porosidad, permeabilidad, profundidad de las celdas, espesores, curvas de permeabilidad relativa, de presión capilar y por supuesto los mecanismos de producción porque es la energía propia del yacimiento. Cuando hablamos de propiedades de fluidos PVT, entonces son los factores volumétricos, viscosidades, la solubilidad del gas, presión de burbuja, toda la información, densidades que nosotros trabajemos desde los PVT. Y de los datos de producción, la ubicación de los pozos, los completamientos, índice de productividad, la historia de producción e inyección, tasa de agua, petróleo, gas, acumulados, los cierres, las historias de cierre y apertura, todo eso es necesario para la información que se requiere en la simulación. Ahora, lo primero, entonces, cuando hablamos de la descripción del yacimiento y del diseño de modelo es qué malla y el número de dimensiones que vamos a utilizar. Hay diferentes, los tipos de modelos se pueden clasificar dependiendo de orden de costo o complejidad. Esto es un poquito ya de historia. Anteriormente se hacían modelos de tanques, 0 dimensiones, después se podían hacer modelos de 1 dimensión, 2 dimensiones. Ya hoy día todos los modelos se trabajan básicamente en 3 dimensiones, que pueden ser, y pueden ser radiales, pueden ser cartesianos. ¿Por qué antes no se trabajaban así? Bueno, porque la parte de la simulación va también de la mano con la era de la computación. Inicialmente los procesadores no eran tan buenos como los procesadores que tenemos ahora. Entonces, por supuesto, el tiempo y el costo que nos podía traer un proyecto nos llevaba a que a veces teníamos que hacer análisis de un solo pozo o de 2 pozos y ver cómo se comportaba arealmente. Entonces, esos fueron los primeros inicios. Ya hoy en día se trabajan con modelos. Sin embargo, tenemos ciertas limitaciones con los números de celda y todo, que lo hablaré un poquito más adelante, pero ya ha evolucionado bastante bien y hay muchas cosas buenas que tenemos en la parte de simulación. Lo otro es seleccionar el tipo de mallas. Tenemos mallas regulares o irregulares, ¿no? El espaciamiento, las regulares, espaciamiento uniforme en esa dirección XY, mientras que las irregulares es no uniforme. Aquí hay un ejemplo de mallas radiales. Normalmente se utilizan cuando queremos modelar un pozo, queremos modelar un core, un corazón de una muestra del núcleo, un tapón del núcleo. Mallas uniformes cartesianas cuando nosotros queremos modelar procesos sencillos para tener cierta respuesta y ver qué cosas hacer sensibilidades. Yo lo llamo una especie de modelo ideal. Y modelos de corner point, punto en esquina, donde en cada esquina de cada celda es una arista que se puede deformar siempre y cuando las celdas tengan las 6 direcciones de flujo, porque siempre se pueden deformar, pero nunca perder que sean cubos, porque tenemos que tener movimiento de fluido. Si perdemos una cara del cubo, ahí va a haber problemas hacia dónde se va a mover el fluido y por supuesto va a haber problemas en la corrida. Lo otro es la orientación de la malla.
cómo saber, cómo eh, eh, presentar, cómo decir, mira, la malla debe ir de esta forma. Normalmente tendemos la tendencia de pensar que lo ideal es hacer estas mallas que sean rectangulares o cuadradas de cierta forma. Aquí les traigo un ejemplo. Este es un mapa de arena. Puede ser un mapa de arena. Aquí está. Este es el mismo mapa. Lo único que acá está rotado, pero es el mismo mapa. Entonces, cuando nosotros vemos las direcciones de flujo que pudiéramos apreciar, pudiéramos tener direcciones acá de esta forma, pero también pudiéramos tener en algunas partes de esta forma. Y aquí sabemos entonces que las direcciones de flujo no siempre van a ser las mismas, pero sí podemos tener cierta dirección de flujo preferencial. Ahora, si nosotros hacemos la malla así de nuestro modelo, supóngase que tenemos un pozo inyector y un pozo productor, y ese pozo inyector va a comunicar, vamos a hacer esa inyección de lo que sea, puede ser de agua, y ¿qué va a pasar? Que para hacer el movimiento de inyección, él lo va a hacer de esta forma, ¿sí? Esta es una de las vías, por supuesto. Él puede venirse por acá también, puede venirse por acá, dependiendo también de la comunicación, pero fíjense que buscando, por decirlo así, para esquematizarlo con este ejemplo, esta sería la mejor vía, por así decirlo, generando cierta tortuosidad, pero es la dirección que elegimos de la malla. Ahora, si hacemos una elección, en este caso de la izquierda, donde lo hagamos en función del ambiente, nosotros hablamos con el sedimentólogo y le decimos, mira, ¿cuál es la dirección de preferencia de sedimentación? Él nos dice, mira, no sé, norte, 15 grados oeste, ok, en fin, hacemos la malla, tratamos de hacer la malla en esa orientación. ¿Y qué va a pasar si tenemos el mismo pozo inyector y el mismo pozo productor, pero en el modelo girado? ¿Qué ocurre? Cuando hacemos la inyección, la comunicación de la inyección va a ser mucho mejor. Esto nos garantiza de que nos ahorramos cierta tortuosidad que nos puede generar en el momento de el movimiento de fluidos, tiempos de cómputo y todo. Entonces uno debe tratar de orientar la malla en función del ambiente sedimentario. Como les mencioné, no podemos tener a todo el mundo felices si buscamos esta parte, de pronto no está alineado con lo que es la malla, pero buscamos la preferencial para tratar de representar mejor ese movimiento de fluidos en función de cómo fue en este ambiente sedimentario. Ahora, cuando vamos a seleccionar la malla, debemos también entonces considerar el tamaño de los bloques. Debemos tener varias consideraciones. Podemos hacer sensibilidades, pero básicamente, ¿de qué debemos tomar en cuenta para el tamaño de la celda? Primero, el espaciamiento, mínimo en 3 pozos. Nosotros, los pozos están a tantos metros, entonces, que haya por lo menos en un pozo, una celda y un solo pozo, que está, porque a veces puedo tener 2 pozos, pero es el mismo pozo porque se reemplazó uno, eso no importa, pero si son pozos productores, no puedo tener 2 pozos productores o no debo tener 2 pozos productores en una misma celda, por cuestiones de cálculo y todo. Si me preguntan un número, yo recomiendo entre 3, 4 celdas de por medio entre pozo y pozo, dependiendo también de qué, de la heterogeneidad y la distribución de propiedades. Entre más homogéneo sea el yacimiento, más grandes pueden ser las celdas. Entre más heterogéneo, más pequeñas deben ser las celdas. De la configuración geométrica de la estructura, de la densidad de la información disponible también, pues si no tenemos mucha información, tenemos pocos pozos, tampoco podemos pretender hacer un tamaño muy pequeño. Del tipo del proceso que se va a modelar. No es lo mismo hacer inyección de agua que hacer inyección de vapor o hacer combustión. Entonces, del tipo de proceso también hay procesos que van a requerir que el tamaño de celda sea más pequeño. Y a su vez del tiempo del proyecto. Si el proyecto es corto, a veces necesitamos utilizar un tamaño de celda más grande que cuando el proyecto contamos con más tiempo. Aquí, este es un ejemplo. Supónganse ustedes que tenemos una celda que mide 45 por 45
Y tenemos acá esa misma celda, pero tenemos celdas pequeñas que miden 15 por 15 metros. Tendríamos 9 celdas y aquí una celda representan lo mismo. Si nosotros determinamos el volumen de la celda, suponiendo este es el espesor de 1.5 metros y la temperatura de yacimiento de 110 grados Fahrenheit, en un tiempo 0, después del tiempo 1, podemos asumir una tasa de calentamiento de 5 metros por día. La distancia de calentamiento, supónganse ustedes que acá pasa un día, yo tengo una fuente de calor de 550 grados Fahrenheit. Pasa el tiempo 1 y avanza esto que está acá de 5 metros por día. ¿Cómo hace el simulador el cálculo de la temperatura de la celda? Él normalmente lo pondera por volumen y en función de ese volumen de la celda, de la temperatura que yo tengo inicial de mi yacimiento, con la fuente de lo que se puede calentar acá, me hace el cálculo y me dice, mira, para el tiempo 1 la temperatura es 158.9 grados Fahrenheit. Pero si lo hacemos acá, en estas celdas más pequeñas, el volumen es más pequeño, por supuesto, esta celda que está acá. El tiempo, la misma tasa de calentamiento, lo único que la distancia de calentamiento va a ser mayor porque la celda, ser menor, más pequeña, en proporción va a ser el calentamiento mayor. ¿Y qué ocurre? Cuando calcula la temperatura en esta celda, en el tiempo 1, le da 281.1 grados Fahrenheit. Fíjense que es una temperatura considerable. Y eso simplemente porque lo hace ponderado por volumen. Entonces, esto a su vez tiene implicaciones. ¿En qué tiene implicaciones? Fíjense acá un modelo donde tengo un tamaño de celda, miren cómo es el calentamiento y miren cuando tengo un tamaño de celda más pequeño, pero la misma tasa de inyección, el mismo tiempo y todo. Fíjense cómo el frente de calentamiento es distinto. Ahorita hay modelos que trabajan con 5 puntos. 5 puntos quiere decir que acá 5 puntos tiene hacia dónde va calentando. Hay modelos de 9 puntos que ya él va calentando más uniforme, de cierta forma. Entonces, pero fíjense que el tamaño de la celda, cómo me puede impactar. ¿Y eso en qué me impacta a mí? Acá les puedo mostrar otro ejemplo. Miren el perfil de calentamiento de esta zona que está acá a cómo se ve de pronto aquí, cómo va pasando de muy caliente a muy frío en celdas que son continuas, mientras que acá sí se ve la difusión del calor. Y esto radica en qué? En afectaciones de tasas de petróleo y por supuesto va a afectar también el factor de recobro. Entonces, es necesario tener el tamaño de la celda en función, como les dije, espaciamiento de pozos, heterogeneidad, el proceso que vamos a modelar y por supuesto el tiempo también que dispongamos para poder hacer el modelamiento. Ahora, ¿cómo ya es el flujo de trabajo? Primero tenemos un tope, una base del yacimiento, tenemos una arquitectura del yacimiento, trabajamos entonces con el modelo estructural para generar la estructura. A veces tenemos la suerte de que podemos identificar ciertos topes de ciertas arenas dentro del yacimiento, eso sería lo ideal. Trabajamos a su vez el modelo sedimentológico para hacer la descripción de los núcleos que tengamos. A veces contamos con la suerte de tener uno. Hay yacimientos que a veces no tienen, hay otros que a veces tienen un poco más. Pero es vital para poder hacer ese modelo conceptual sedimentológico. El modelo estratigráfico, entonces ya le vamos dando la conectividad de cada una de esos cuerpos y se van haciendo esas correlaciones estratigráficas, amarrados con el sedimentólogo, por supuesto. El modelo petrofísico, nosotros tendríamos nada más es la información de los pozos, nada más lo que tenemos entre pozo y pozo. De esa información nosotros podemos estimar las propiedades, permeabilidad, porosidad, arcillosidad, en fin, el tipo de roca. Y esas propiedades, después que nosotros ya tenemos allí, aplicamos geoestadística para terminar de poblar la malla. Entonces, de acá, al espaciar las propiedades, tenemos mucha información
Y esta información que nosotros podemos tener ahí es modelada geoestadísticamente, entonces tenemos N realizaciones, realmente tenemos N realizaciones. Pero esas N realizaciones, en función de la cantidad de información que yo tenga, van a estar mucho más cercanas en términos de resultados del original y sus cálculos. Ahora, de datos dinámicos, ¿qué información necesitamos? Necesitamos informaciones de curvas de presión capilar y curvas de permeabilidad relativa, que lo tenemos de análisis especiales de núcleo, y a su vez análisis de PVT de las muestras de fluido. Ahora, esto es muy importante, las curvas de permeabilidad relativa, porque esto representa el movimiento de fluidos del yacimiento. ¿Cómo se mueven los fluidos del yacimiento? Si nosotros hiciéramos una comparativa de cómo es el... Y aquí me permito para hacerlo rápido. Si nosotros tenemos acá, supónganse que tenemos acá y decimos cómo es la producción de petróleo de un yacimiento, normalmente empieza baja, llegamos a un punto y después ella va declinando. Esa sería la tasa de petróleo. Pero si a su vez nosotros decimos cómo es la producción de agua, normalmente si no tenemos una afectación acuífero, la producción de agua empieza baja y a medida que va avanzando, ella va incrementando. Ahora, si nosotros delimitamos y vemos esta curva de producción, esto es producción de agua y producción de petróleo, fíjense que estas curvas ¿a qué se parecen? A las curvas de permeabilidad relativa. Entonces, las curvas de permeabilidad relativa son las que me van a permitir a mí en el simulador representar, y en el yacimiento como tal, representar todo ese movimiento de fluidos en el yacimiento, y por eso es muy importante el conocimiento del manejo de las curvas de permeabilidad relativa. Aquí entonces me tomo unos minuticos para explicarles más o menos el proceso, cómo es con las curvas de permeabilidad relativa. El petrofísico primeramente genera estudia como tal el modelo, los registros eléctricos, el gamma ray. Él puede establecer cuáles son las unidades más importantes y a su vez establecer unidades de flujo dentro de esas unidades, que van a responder, por supuesto, a cómo tenemos esa organización de los granos allí y la respuesta de los registros eléctricos. A su vez también nos apoyamos en los de resistividad, en el SP, todos los registros que nosotros podamos tener. El sedimentólogo a su vez hace la descripción sedimentológica del núcleo y él va estableciendo esas, no los va a llamar unidades de flujo, sino que son las fases que él va identificando, porque él va viendo el núcleo pie a pie. Entonces va identificando cuáles son fases de arena, cuáles son fases de heterolítica en ese núcleo. Y eso, por supuesto, debe estar enlazado. Entonces el petrofísico y el sedimentólogo se deben hablar bastante bien y trabajar integrado para poder establecer eso. El petrofísico puede entonces generar un registro sintético, que es un registro de tipo de roca, donde él simplemente con esas, en función de la fase, en función de la porosidad, de la permeabilidad, él puede generar este tipo de roca, este registro de tipo de roca. Hay diferentes formas y hay diferentes metodologías. Hay unos que trabajan con electrofacies, hay otros que agarran y generan el registro sintético en función de porosidad y permeabilidad, pero generan registro sintético y de ahí hacen la populación. Hay otros que y se enlazan también con la parte de sedimentología. Hay otros que pueden generar el tipo de roca haciendo el cálculo también del FZ sub I, que está en función de cuánto, de la permeabilidad y de la porosidad. Entonces trabaja con rangos de calidad, de buena porosidad, buena permeabilidad, y así va haciendo la distribución, que son esas unidades hidráulicas de flujo cuando cambia la pendiente. Hay diferentes formas de hacerlo, pero es el mismo concepto de cierta forma. Ya después, entonces, con el análisis de núcleo se establecen esas curvas de permeabilidad relativa, vamos posicionando los tapones y vamos viendo dónde va quedando en cada tipo de roca en función de esa fase de arena o heterolítica que se haya representado. Eso lo establece el petrofísico con el sedimentólogo, y después se hace un agrupamiento por tapones, por tipo de roca, donde podemos tener tipos de rocas que sean reservorios. Este es un ejemplo con 5 tipos de roca. 3 que son reservorios y 2 tipos de roca que no son reservorios, de las cuales ahí vamos agrupando los tapones que nosotros tenemos en cada tipo de roca
que vamos asociando de este tapón con este tipo de roca, este análisis o este registro sintético de tipo de roca. De acá tenemos el 1, 2 y 3 que son reservorios. Podemos tener un 1, 4 que va a estar en función de qué, de los parámetros de corte. Los parámetros de corte me indican a mí si yo tengo, el sedimentólogo vio, mira, cuando yo tengo porosidades por debajo de tanto por ciento, no voy a tener movimiento, no tengo petróleo, entonces eso es un parámetro de corte. La arcillosidad, la saturación. Entonces, pero no dejan de ser fases arenas, lo único que son arenas que son con propiedades más pobres. Y adicionalmente las lutitas, que ahí sí no tengo, a menos que estoy hablando en yacimientos convencionales. Los no convencionales ya es otra historia, como dice. Después de este agrupamiento, entonces el petrofísico y el ingeniero de yacimiento generan curvas promedio por tipo de roca. Estas curvas promedio, entonces agrupamos el tipo de roca 1, las curvas que tenemos y de allí generamos unas curvas promedio. Hay diferentes metodologías para generar, podemos utilizar los endpoints y Cori, es una forma, podemos hacer regresiones lineales, hay diferentes formas de generarlas, las curvas de permeabilidad relativa y a su vez también las curvas de presión capilar. Ahora, cuando vemos la curva de presión capilar, acuérdense que nosotros tenemos esta acá, que es cuando nos indica cuánto es la saturación de agua, cuál es mi tendencia a mi saturación de agua irreducible y cuál es mi tendencia a mi saturación de petróleo residual, cuando hablamos de mis curvas de inhibición y drenaje y mi proceso de histéresis. Ahora, acá supónganse ustedes que nosotros establecemos que esto es como si fuera un contacto agua-petróleo. Y al tener un contacto agua-petróleo tenemos una zona de transición donde esa zona de transición va a terminar donde mi saturación de agua ya no se mueve, quiere decir que alcanza mi saturación de agua irreducible. Quiere decir que en la zona de transición yo tengo agua que se puede mover. De allí establecemos entonces diferentes regiones de equilibrio que son las que se utilizan también en el modelo de simulación, donde yo puedo tener una primera región de equilibrio donde mi saturación de agua va a ser igual a la saturación de agua irreducible, porque estamos encima de este punto. Puedo tener, entonces la saturación de petróleo va a ser 1 menos la saturación de agua irreducible. Una zona 2, que es donde está mi zona de transición, donde tengo una saturación de agua que va a ser igual a la irreducible más una movible. Y esto, por supuesto, a medida que me voy alejando del contacto, se hace menos movible. Y finalmente una zona de esta transición 3, donde está por debajo de mi contacto, donde es 100% agua, quiere decir que no tengo saturación de petróleo. Básicamente con esto, nosotros es un esquema sencillo de cómo trabajamos los tipos de roca para poder incluirlas en el modelo de simulación. Ahora, de los datos dinámicos, entonces también se necesita especificar los contactos. Contacto, si tengo contacto gas-petróleo, si tengo contacto agua-petróleo, esto a través de los registros eléctricos y la historia de producción, presiones, eventos de pozo, que son todas las pruebas que se hacen, las pruebas de los registros de presiones, trabajos de pozos, en fin, toda esa información es necesaria tenerla. Ya después, cuando nosotros tenemos un modelo fino, fíjense que podemos tener un modelo fino que viene del estático, tenemos que saber cómo va a ser el tamaño de la celda. Acuérdense, el tamaño va a depender de lo que yo voy a modelar. Si yo necesito celdas más grandes, celdas más pequeñas. A veces lo otro es el tamaño en función en profundidad del espesor. Normalmente los modelos geológicos son mucho más finos, los modelos de simulación se hacen un poquito más gruesos, entonces a veces que tenemos que hacer es escalamiento, como amalgamar las capas. Pero hay que tener cuidado, porque este es un ejemplo. Si tenemos un escalamiento, supónganse ustedes que este que está acá amarillo es un sello. Si yo hago un escalamiento y lo convierto en 3 capas, ¿qué ocurre? Este es un escalamiento uniforme, esto me permite paso de flujo. Pero si yo sé que es un sello, yo debería utilizar entonces un escalamiento no uniforme, y para esto normalmente utilizamos lo que uno llama el escalamiento por armónico, que si yo tengo una capa que es sello, él me va a representar el sello. Hay diferentes formas de escalar, pero siempre tenemos que tomar en cuenta eso. Aquí les traigo un ejemplo. Fíjense, tenemos un modelo que es de 122 capas, y fíjense cómo este modelo de 122 capas es bastante fino,
¿Qué se hace? Se hizo un escalamiento a 102 capas, 82 capas, 62, 42 y finalmente de 22 capas. ¿Qué pasa? A medida que vamos reduciendo el número de capas, vamos perdiendo resolución. Fíjense que aquí inclusive perdimos propiedades, la permeabilidad, fíjense cómo cambió mi escala de permeabilidad. Entonces ya este es un modelo que realmente no me va a representar mi modelo dinámico. Hay una metodología que es el modelo de vaciamiento que se utiliza para poder establecer, entonces no solo hacerlo mediante la parte estática, sino también con la parte dinámica, nos puede ayudar a determinar cuál sería el mejor número de capas que yo puedo tener en un modelo más grueso para el modelo de simulación. ¿Y eso en qué radica? Que yo puedo tener un modelo geológico detallado de 20 millones de celdas y el modelo de simulación de pronto de 300.000 celdas. Si ustedes ven este ejemplo, por supuesto, perdemos resolución, pero a veces es requerido por el tiempo que nosotros tenemos para hacer las corridas. Como les dije, depende de los procesos. Yo he trabajado modelos que tienen 4 millones de celdas y corre en 10 minutos 10 años de historia de producción. Pero es un modelo Black Oil, no hay nada del otro mundo. Pero he trabajado con modelos de 300.000 celdas térmicos y el modelo puede tardar 6 horas, 12 horas, 18 horas. Hace años trabajé un modelo que corría en 72 horas el cotejo histórico. 72 horas, imagínense ustedes, 4 días de corrida para tener unos resultados y si me equivocaba en algo, bueno, era casi una semana perdida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se ha mejorado y por supuesto el escalamiento a veces es necesario cuando estamos dependiendo del proceso. ¿Cómo se puede hacer los escalamientos? Normalmente cuando es la propiedad tipo de roca se hace Moss-Off. Ese Moss-Off lo que hace es que él trabaja la variable y él va viendo si tiene más de una cercana a las celdas que él está amalgamando, él se va a ir con ese valor. Normalmente se trabaja para variables discretas. Existen variables discretas y continuas, ¿no? Las discretas son o más fáciles de explicar, las continuas, las variables continuas en simulación, son aquellas que llevan relación de continuidad. Quiere decir que yo tengo una celda y al lado tengo otra y en cierta forma depende de la celda vecina. Propiedades como porosidad, permeabilidad son variables continuas. En cambio, las variables discretas son variables que no hay en general, ¿no? Porque sí la hay, pero no existe una relación de dependencia de una celda con otra. Entonces se utilizan celdas como 1, 2, 3, por lo menos tipo de roca. Es una. Otro ejemplo, net to gross, que si tengo petróleo es 1, si no tengo petróleo es 0. Entonces, esas variables discretas, cuando se hace escalamiento, se trabajan con Moss-Off. Y yo tengo, imagínense, 5 capas y tengo 3 que tienen tipo de roca 1 y tengo 2 que tienen tipo de roca 2, él va a agarrar y las amalgama y le asigna tipo de roca 1. Es más o menos un ejemplo. La porosidad se hace el escalamiento por promedio aritmético ponderado por volumen, la saturación de agua por promedio aritmético ponderado por volumen y por porosidad. Y la permeabilidad se puede hacer por tensores o se puede hacer armónico aritmético o por líneas de corriente. El armónico aritmético es bueno utilizarlo porque se garantiza de que si yo tengo un sello, él me respete ese sello, así se amalgame con unas arenas que tengan buena permeabilidad. Ahora, cuando hablamos entonces de las etapas de un modelo dinámico, hay 3 etapas: la inicialización, cotejo histórico y predicción. Inicialización es representar las condiciones de equilibrio. Cuando llegamos a un yacimiento y perforamos un pozo, él está en equilibrio termodinámico. Eso es lo que se representa con la inicialización, que no haya movimientos de fluido, y eso es en teoría, porque si los fluidos se pueden mover, se van a mover. De hecho, el petróleo se descubre por los fluidos que llegaban a superficie. Eso, entonces, dependiendo de ciertas condiciones, pero bueno, uno asume de que no hay movimiento de fluido ahí, que pasaron tantos años
miles, millones de años, en fin, que tenemos un equilibrio termodinámico. En la fase del cotejo histórico es representar la historia, qué ocurrió en la historia, para así después poder hacer predicciones hacia el futuro, que son los casos, los escenarios que se hacen. En la inicialización, verificar los original, datos de PVT, los contactos agua-petróleo, si tengo una capa de gas, el tamaño de la capa, si tengo un acuífero, el tamaño del acuífero, las presiones iniciales, condiciones iniciales. En el cotejo histórico, entonces, seleccionar qué variables vamos a cotejar, verificar la inicialización del modelo, cotejar presiones de forma global y localmente, cotejar tasas de agua y global localmente, para cuando estemos satisfechos ya con los resultados. ¿Qué variables podemos ajustar? Distribución del volumen poroso, tamaño y permeabilidad del acuífero, compresibilidad de los fluidos, existencia de fallas sellantes, permeabilidades, viscosidad de fluidos, permeabilidades relativas, transmisibilidad de los bloques, o sea, hay muchas variables que podemos modificar. Normalmente uno va a modificar o ajustar, es la palabra ajustar, las que tengan mayor incertidumbre, es la que uno debería mover. Pero no podemos mover cosas sin sentido porque pierde lo que es la realidad y se vuelve un modelo que no va a ser predictivo. Entonces, el cotejo histórico es un problema inverso, que quiere decir que no existe una única solución. Para poder hacer un buen cotejo, entonces hay que conocer a fondo la historia del yacimiento. Hay modelos, hay cotejos asistidos, hay programas que tienen para cotejos asistidos que pueden ayudar a hacer análisis de sensibilidades, en fin. Pero afortunadamente para nosotros los ingenieros de simulación, ninguna de estas tecnologías va a sustituir el criterio, por lo menos hasta los momentos, del ingeniero como tal, porque siempre, por más que uno quiera hacer análisis de sensibilidad, tiene que saber qué variables colocar y cómo pueden variar para darle esos rangos a este ayudante. Para las predicciones, entonces, establecemos cuál es el caso base, el esquema actual, si vamos a hacer diferentes sensibilidades, va a haber recobro, no existe recobro, vamos a inyectar agua, gas, agua alternada con gas, qué sensibilidades podemos hacer, tasas óptimas, pozos, número de pozos inyectores, productores, espaciamientos, en fin. Documentar y preparar ese plan operacional, hacer la evaluación económica. Como les había mencionado al principio, entonces entra el modelo de negocio, las predicciones. Acuérdense que no porque se produzca más quiere decir que es más rentable. O sea, hay que comparar los distintos escenarios, optimizar el recobro de hidrocarburos, pero también minimizar las inversiones de capital y gastos de operación. Este es un ejemplo. Tenemos aquí producción acumulada versus tiempo. Fíjense que tenemos 4 casos, 4 sensibilidades. Un caso base, este es el recobro. El caso morado, la rehabilitación de pozos. El azul, perforar 4 pozos nuevos, inyectar agua. El rojo es inyección de químicos. Si nosotros lo hacemos nada más por producción, podemos decir, mira, el rojo es el mejor caso porque es la inyección el que da mayor recobro. Pero cuando hacemos la evaluación económica, entonces resulta que el que me da mejor valor presente neto, produce menos, pero es más rentable. Entonces el propósito es maximizar el beneficio económico y evaluar esas predicciones. Entonces, en resumen, la construcción del modelo estático está dividida en los modelos estructural, sedimentológico, estratigráfico, petrofísico, geoquímico, geomecánico, fluidos y geoestadísticos. Los objetivos principales de la simulación son evaluar escenarios de explotación y maximizar el beneficio económico. Existen 3 formulaciones principales que son petróleo negro, composicional y térmico. La orientación de la malla dependerá de la dirección preferencial del ambiente de depositación. El tamaño de la celda dependerá también del espaciamiento de pozos, la heterogeneidad, tipo de simulación que se vaya a realizar y por supuesto el tiempo que nosotros tengamos para poder hacer el proyecto. El escalamiento en ocasiones es necesario para poder correr un modelo de simulación en aras de hacerlo en menos tiempo. No existe una solución única para el cotejo histórico, no porque se produzca también va a ser más rentable. Eso sí es el mensaje que les quiero dejar. Es un negocio y por supuesto la rentabilidad es muy importante. Bueno, entonces aquí los dejo con una frase de que, bueno, siempre debemos trabajar de forma integrada. Esta forma y la mejor forma es en ese equipo, ¿no? O sea, y por eso le digo que esta frase que no
No todos servimos para todo, pero todos servimos para algo y es lo que nosotros debemos trabajar en conjunto para poder alcanzar una meta y un buen modelo integrado como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jorge Romero. Ahora abrimos el espacio para preguntas y ya tenemos algunas en el chat. Iniciamos entonces con la profesora Victoria Musali, saluda y pregunta, ¿qué datos mínimos se necesitan para generar un modelo de yacimientos confiable? ¿Qué datos mínimos? Correcto. ¿Sí? Bueno, saludos, profesora. Miren, los datos mínimos, como les dije, va a depender de cómo yo tengo la información que yo tenga en el yacimiento. Si a mí me preguntan, mira, yo diría que por lo menos un desarrollo más del 40%, ¿no? Del yacimiento que yo tenga cierta información de pozos, necesito varios pozos perforados. Si se tiene un núcleo, buenísimo. Si se tiene más, mucho mejor. PVT es importante porque es cómo va a ser el comportamiento del fluido con el yacimiento. Hay muchas cosas que se pueden sortear. Podemos hacer PVT sintéticos, podemos hacer curvas de permeabilidad relativa sintéticas, pero eso también va generando incertidumbre. Hay modelos, hay matrices de modelos que nos permiten, en función de la cantidad y calidad de información, cuantificar la certidumbre. Yo recomiendo una certidumbre por encima del 60% en el modelo estático para poder hacer un modelo dinámico. Si la información que yo tengo me genera una certidumbre menor al 60%, de verdad, es preferible hacer un modelo probabilístico, otro tipo de cosas que pueden arrojar resultados similares, pero por la certidumbre, el nivel de certidumbre a veces es necesario. Y precisamente hablando del nivel de certeza de los resultados que arroja un modelo de simulación, existe esta pregunta que dice, ¿con qué frecuencia se debe o recomienda realizar la actualización de un modelo de simulación? Bueno, la actualización, normalmente uno debería hacer una actualización de un modelo estático mínimo cada 4 años. Pero eso también va a depender de las campañas de perforación. Si yo tengo campañas agresivas, hay campos donde pueden perforarse tranquilamente 200 pozos en un año. Entonces, eso por supuesto es una información que es mucho más dinámica que un campo que perforan 3 pozos al año. Entonces, hay un rango que va entre 2 a 4 años del modelo estático y en función de esa información del estático, nosotros deberíamos actualizar también el dinámico, porque nada hacemos con colocar a veces los de simulación hacemos actualizaciones por nuestra cuenta. Colocamos, se perforaron 20 pozos, los colocamos allí. Pero eso no está alimentando el modelo de porosidad, modelo de permeabilidad. Entonces, debe ser algo integrado también. Y ahí, en ese sentido, es hacia donde uno debería apuntar. Exactamente. Y ahora considerando ese hecho, ¿no? De que se requiere de la adquisición de una cantidad significativa de información, ¿no? Para fortalecer esa validación de los modelos de simulación. La pregunta, ¿cuándo no recomienda la construcción de un modelo de simulación para evaluar un yacimiento? Bueno, lo que pasa es que yo creo que cuando uno es ingeniero de simulación e ingeniero de yacimiento, uno siempre quiere hacer simulación. Pero la recomendación sería cuando un análisis convencional, yo preveo que ese análisis convencional me va a dar los mismos resultados o muy similares que un modelo de simulación. Si tengo suficiente información, si tenemos un campo que ya está rumbo al abandono, por decirlo así, o por el agotamiento, o de pronto ya con análisis de ingeniería podemos tener buenas alternativas y son predictivos. Yo hago un análisis de producción y mire, yo siempre estoy por el rango entre 5 y 10%, las estimaciones de las perforaciones nuevas, de los procesos nuevos. Ahí es donde yo diría, mira, no, de pronto no es necesario hacer un modelo de simulación. Así es. Tenemos también la pregunta de Gustavo Lesmes, que nos dice, al disminuir la tortuosidad que tanto se afecta el recorrido real del fluido en el yacimiento, es entendible el menor tiempo de cómputo, pero
¿se vería afectada los resultados reales al final de la simulación? Sí, sí se puede ver afectado, porque el tiempo de cómputo es lo que más, como tú bien lo mencionas, y es así, pero sí se puede ver afectado. ¿Por qué? Porque como es el movimiento de fluidos, ¿se acuerdan de la que yo les mostré con temperatura, como era cuando eran celdas más grandes o más pequeñas? Ese movimiento de fluidos también es afectado. Si él tiene que hacer un recorrido distinto al natural de pronto, porque eso va a afectar es en la propagación de la propiedad. Finalmente va a afectar allí. Entonces, si te afecta en la propagación de la propiedad, eso también puede generar que al ser más tortuoso, más tiempo y todo, el movimiento va a ser menor y el recobro te lo afecta. Entonces, como les mostré, ese ejemplo de producción de 2 tazas comparadas era el mismo modelo, lo único que eran tamaños de celda más pequeños. Entonces, son los cálculos que él hace y eso, por supuesto, acuérdense que el simulador resuelve ecuaciones diferenciales mediante métodos numéricos, utiliza diferencia finita y esas ecuaciones resuelven cambios de saturaciones y presiones. Y por supuesto, si tengo una afectación de mi saturación y me va a afectar mi presión en la producción, entonces eso me puede afectar en los resultados. Así es, y precisamente hablando de ese tamaño de malla necesario para representar realmente el modelo que nosotros queremos simular, del mayor o el menor número de celdas, pregunta Francisco García, ¿cómo se selecciona el número óptimo de las celdas a usar en un modelo de simulación? Bueno, el número óptimo realmente es algo intuitivo, ¿no? Uno dice, mira, yo un modelo que puedo trabajar y necesito trabajarlo en 2 meses no debe pasar de 200.000 celdas, si es térmico, pero si es un modelo que no es térmico, puede ser más celdas, 2 millones de celdas, depende. Más que el número de celdas, yo me voy por el tamaño de la celda. El tamaño de la celda es el que te va a dictaminar a ti el número de celdas, porque entonces, mi yacimiento es homogéneo, mi yacimiento tiene ciertas consideraciones, puedo hacer las celdas más grandes, el espaciamiento de los pozos. Fíjense que acá en Colombia no se regula la disposición de los pozos. En otros países sí se hace esa regulación. Y esa regulación va a depender, por supuesto, de la heterogeneidad. Entre más homogéneo sea el yacimiento, más, o en caso de los crudos pesados, más viscoso, la transmisibilidad ayuda. Entonces tengo que tenerlos más cerca. Entre más heterogéneo o de pronto con mayor movilidad o el tipo de fluido pueden estar más separados. Entonces, ese tamaño de celda es lo que te va a llevar a ti. Yo te puedo dar números, pero esos números de pronto es lo que me ha funcionado a mí en lo que yo he trabajado. A lo mejor otro yacimiento puede tener otras consideraciones e implicaciones. Entonces te da un número de celda distinto al que te estoy mencionando. Así es. El profesor Adam León envía sus saludos y plantea 2 inquietudes. Primero, en el recobro térmico, por ejemplo, en combustión in situ, la simulación se generaliza con el mecanismo de reacción del software, ¿o es preferible determinarlo a partir de pruebas experimentales? Esa sería la primera pregunta. La inquietud que plantea dice, para este tipo de recobro, el térmico, ¿es preferible representar el modelo como fluido inmisible o no inmisible? Bueno, saludos, profesor. Para los proyectos de combustión, lo ideal es las pruebas de laboratorio. Es lo ideal. Igual para los procesos químicos. Que no es la pregunta, pero también yo recomiendo no modelar procesos químicos si no tengo pruebas de laboratorio. Y esas pruebas de laboratorio deben incluir pruebas de desplazamiento, ya sea lineales o radiales. En el caso de la combustión es extremadamente importante porque dependiendo del tipo de crudo y de la mineralogía que yo tenga, yo voy a tener diferentes tipos de reacciones exotérmicas. Entonces, es necesario y es recomendable tener esas reacciones. Cada yacimiento, cada campo es un caso y puede haber diferencias allí. En relación a la segunda pregunta, era con, si me puedes, Maika, por favor. Sí, claro. La segunda pregunta se trataba de, para este tipo de recobro, ¿es preferible representar el modelo como un fluido inmisible o miscible? El punto está,
Sí. Eso, gracias. El punto está que cuando es un modelo de combustión, si es el modelo de combustión que se refiere, esas reacciones químicas son las que van a decir cómo se va a fraccionar el crudo, que es el cambio, el mayor cambio composicional que puede tener allí, qué fracción se quema y qué queda, porque también se forma coque y queda como sólido. Entonces, en ese caso, allí no, la parte de miscibilidad y miscibilidad no va a ser tan importante, porque inclusive las consideraciones son, igual voy a tener producción de CO2, de H2S, pero a esas temperaturas eso se puede también quemar allí. Entonces no hay una afectación como tal. De hecho, yo puedo tener una reacción de un crudo pesado. Genero combustión, se fracciona, me forma crudo liviano y me queda crudo sólido. Ese crudo liviano se puede mezclar con el crudo pesado que yo tengo allí, entonces yo puedo colocar también esa reacción allí como tal. Puedo trabajarlo, hay diferentes programas también para generar las envolventes de fase, pero como el proceso es tan de temperatura, lo más importante son esas pruebas de laboratorios y las reacciones que se pueden formar allí y cargarlas en el simulador. Excelente, ingeniero. Lo saludan desde Venezuela la profesora Ninfa Castillo. ¡Ah, saludos, Ninfa! Gracias, gracias. Una pregunta más. Aquí mencionan, hablando de los tipos de roca, cuando se simula un yacimiento en el cual el volumen de shale se incrementa con la distancia y solo se tiene una curva de permeabilidades relativas con una saturación de agua irreducible determinada. ¿Cómo se controlan los flujos de agua si no existe información de varios pozos con valores de saturación de agua irreducibles mayores a la saturación de agua irreducible de la gráfica de permeabilidades relativas? Algo larga la pregunta, pero Bueno, volvemos a la incertidumbre, ¿cierto? claro, sí, sí. Hay una forma, una metodología para generar curvas de permeabilidad relativa por curvas de producción. Así como yo les esquematicé allí, uno puede hacer eso. Si yo veo que mi yacimiento se comporta en una parte de una forma, en otra parte de otra forma, y tengo núcleos acá, pero acá no, y las curvas de permeabilidad relativa me representan esta área, yo puedo generar entonces unas curvas de permeabilidad relativa que me representen el movimiento de fluido. Si yo tengo, supónganse ustedes que ustedes tienen un yacimiento y una zona no produce nada de agua, nada, la curva de permeabilidad relativa del agua, o la curva de producción de agua es bajita. Y tengo una zona que produce mucha agua, no tengo acuífero, pero tengo agua movible y me produce alta cantidad de agua. Y cuando yo voy a ver las curvas, resulta que las curvas me representan un lado o el otro, a veces no me representan ninguno. Entonces ahí nosotros podemos hacer el ajuste de la curva y puedo seccionar por áreas, es decir, bueno, en esta área trabajo con estas curvas y en esta otra área trabajo con estas curvas. Entonces uno lo que hace es que levanta la curva cuando necesita uno que produzca más agua o la cuesta más cuando uno necesita que produzca menos agua. Y con esta metodología de producción uno puede estimar unas curvas inclusive por pozos o por regiones y es una alternativa. Así es, hay muchas felicidades, saludos, excelente presentación a lo largo de todo el chat. Vamos, ya que son las 7:27, faltan 3 minutos nada más para las 7:30. Vamos a las dos últimas preguntas. La primera la hace Ricardo Suárez Palacio, dice, excelente presentación. Lo resumen en dos preguntas. Dice, primero, ¿cuál es el modelo más complejo con aplicación EOR que ha diseñado? Y la segunda pregunta, ¿qué consejo le daría a sus estudiantes para desarrollar habilidades íntegras en yacimientos sin experiencia en el área, pero con bases sólidas en superficie? Bueno, contesto la segunda. Lo que les diría es que para ser un buen ingeniero de simulación, realmente hay que ser un buen ingeniero de yacimiento. Y eso es lo que, porque realmente manejar un programa es eso, manejar un programa. Pero resolver las incógnitas, resolver los problemas, la problemática, eso va a depender de la parte de yacimiento. ¿Qué les recomiendo yo? Irse a lo más sencillo.
lo más sencillo, la parte de PVT, esforzarse, indagar balance de materiales, los análisis, curvas de declinación, ese tipo de cosas puede enriquecer a los estudiantes para cuando llegue el momento de poder trabajar, porque es increíble, a veces uno puede, el día a día a un ingeniero de yacimientos a veces lo mata y no va a la parte de, bueno, lo que yo estudié, lo aprendí, pero la mitad ya se me olvidó y he estado en este cargo y se me ha olvidado. Entonces, mantenerse al día, buscar lo de la parte de las curvas de permeabilidad relativa, eso es sencillo, pero a veces uno por no hacerlo se le pasa una cosa, entonces irse por ahí, ese sería el consejo, ¿no? Irse a la programación. Hoy día aprender Python, hay diferentes formas de hacer macros, todo eso también va a ayudar a los procesos y eso puede servirle. Ahora, del proyecto de recobro así más complejo que he trabajado, normalmente yo trabajo en crudos pesados. Trabajé en uno donde se hicieron, en ese integrado se hicieron 16 arreglos de inyección continua de vapor, eran 333 pozos, había que hacerle 5 ciclos de inyección alternada de vapor y había 21 pozos horizontales, convertirlos en SAC-D. SAC-D es un pozo inyector horizontal y otro inyector productor horizontal, uno encima del otro, y para que se forme la cámara de vapor y drene por gravedad. Eso fue un reto, ¿no? Y más del reto casualmente fue el que les mencioné, que el cotejo tardaba 72 horas, hacer el cotejo histórico y después hacer, y no fue esa sola predicción, fueron muchas predicciones para poder armar un buen plan integral de desarrollo. Bueno, entonces con esto agradecemos la participación de todos en este webinar y los invitamos a estar conectados al contenido generado por la Escuela de Ingeniería de Petróleos, así como a seguir su proceso de crecimiento profesional con nosotros en la Universidad Industrial de Santander. Agradecemos al ingeniero Jorge Romero por brindarnos su tiempo en este espacio que lo que lleva es a que el programa de la Escuela de Ingeniería de Petróleos esté más cerca de ustedes. Y en estos momentos tan coyunturales en los que vivimos una situación muy particular, estar entonces apoyándonos en ese crecimiento profesional de la mano entonces de nuestros docentes, porque el ingeniero Jorge Romero es docente de nuestro programa de especialización en ingeniería de yacimientos. Con esto entonces damos por concluido y los invitamos para la próxima semana, donde vamos a tener un invitado muy especial por parte ahora del programa de especialización en producción de los hidrocarburos. En nuestra visual están viendo entonces todos ustedes que estamos ahorita en inscripciones, cerramos el 17 de octubre los programas de maestría en petróleo y gas con énfasis en ingeniería de yacimientos e ingeniería de producción. Que tengan todos muy buenas noches.